La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó, El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de rejuvenecimiento del área superior del rostro con el doctor Julio Recalde. Y veamos, por favor, la placa que tenemos preparada. El proceso de envejecimiento del rostro comienza alrededor de los 25 años y no está limitado solo a la piel. Se caracteriza por la pérdida de la elasticidad de las estructuras y su caída progresiva que varía según las características particulares de cada paciente. Existen opciones de procedimientos de rejuvenecimiento que brindan excelentes resultados. Se debe tener en cuenta que a mayor agresividad de los procedimientos, mayor durabilidad de los resultados. Bueno, y este es el tema que vamos a hablar con nuestro invitado. Voy a presentarlo. Él es doctor en Medicina y Cirugía, egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, residente de la especialidad de Cirugía General en el Hospital del Cáncer y Quemado, profesor doctor Manuel Riveros, residente en la especialidad de cirugía plástica en el Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Brasil, de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, trayectoria como cirujano plástico e instructor de posgrado nombrado por la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA y director médico de Operación Sonrisa Paraguay. Estoy hablando del doctor Julio Recalde. Hola doctor, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Muchas gracias, Vivi. Un placer estar aquí de vuelta y atento a las consultas del público. Dios mío, este tema también me interesa. Todo lo que sea plástico a mí me interesa. Rejuvenecimiento del área superior. ¿El área superior qué es? ¿De la nariz para arriba? ¿Los ojos? ¿Cómo es eso? Normalmente le llamamos el área superior a lo que sería de los párpados para arriba, ¿verdad? Es un área que tiene mucha visión por parte de otras personas, ¿verdad? Que cara de cansada, que cara de... Sí. ¿verdad? Transmite mucho lo que uno, o por lo menos tendemos a interpretar lo que vemos, ¿verdad? En el rostro de otra persona. Entonces decimos, tiene cara de cansado, tiene cara de esto, y lo tratamos como tal. Entonces, evidentemente que tener un buen aspecto en el tercio superior, la parte superior del rostro, ¿verdad? Transmite mucho de seguridad, transmite mucho la sensación de estar bien y de cuidado también. Entonces, eso es lo que nosotros nos estamos ocupando hoy, ¿verdad? Claro. Bueno, y este procedimiento que después nos va a explicar cómo se hace y todo, ¿hay alguna edad en que es recomendable que la persona se haga o no hay límites de edad? Bueno, es muy difícil porque depende de cómo uno se presenta. Hay gente que tiene el aspecto envejecido muy pronto, ¿verdad? Por ejemplo, las marcas en la frente, las arrugas en la frente, que empiezan a salir a muy temprana edad. Muchas veces tenemos gente que no quiere usar lentes, por ejemplo, ¿verdad? El uso de lentes hace que veamos mejor y qué sé yo, pero la gente que se niega a usar tiene que hacer unos movimientos especiales, levantar la frente o hacer así, qué sé yo. Eso va haciendo que haya cierto tipo de arrugas y cierto tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, en la medida que uno, cuanto más temprano va teniendo ese tipo de problemas, más temprano van a aparecer las arrugas y más temprano entonces uno va a buscar la ayuda de un profesional cirujano plástico.
Y como te digo, en el tercio superior, normalmente le digo yo tercio superior porque nosotros dividimos la cara en 3 tercios, ¿verdad? De las órbitas para abajo es el tercio medio, de la comisura de la boca para abajo es el tercio inferior y el tercio superior es de los párpados para arriba, ¿verdad? Entonces, la gente se fija mucho, tu contraparte, vamos a decir, se fija mucho en tu rostro, te dice el aspecto, claro, estás te bien, mira, estás mal, habla claro. Y te ve. Y por supuesto, no es lo mismo hacer tu primer tratamiento a los 40 que hacer tu primer tratamiento a los 60. Cuando vos haces tu primer tratamiento a los 40, vos estás normalmente haciendo cosas sutiles. Si vos vas a hacer tu primer tratamiento a los 60, evidentemente que uno tiene que hacer algo mucho más agresivo para tener un resultado comparable, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos buscando en estos tratamientos. Claro. Tengo tantas preguntas, doctor, para hacerte esto, porque ¿cómo no hay peligro de que un ojo quede más grande que el otro, por ejemplo? Porque que son los dos, no tenemos los dos ojos iguales, no. pero después de hacerse eso de los párpados, mira si se queda uno así más arriba que el otro, no sé. Bueno, son fantasías, ¿verdad? Normalmente no ocurre. Si uno planea bien lo que va a hacer, si toma las medidas necesarias, es muy difícil que eso ocurra. Y una cosa que siempre yo hago notar en estas cosas donde hay comparación entre un lado y el otro, es hacer notar al paciente la diferencia que tiene naturalmente de un lado y de otro. Porque el paciente viene y te dice, no, yo tengo miedo de que quede desigual. Pero ya sos desigual. Claro. No, te dicen, yo no soy desigual. Y yo me voy y les muestro, me tomo el tiempo de mostrarle lo que es desigual y qué sé yo. Y yo siempre le digo, yo siempre creí que era perfecto hasta que el día que me tuve que poner mis lentes y para que me entre el lente, me tuve que torcer el lente, porque de esa manera se adaptaba a las asimetrías de mi rostro. Y esa es la forma más fácil de darte cuenta que tu rostro no es igual. ¿Verdad? El lente vos podés hacerlo igual, pero después tenés que torcer para que entre. Y ahí te das cuenta de que tu oreja no está a la misma altura, tus ojos no están a la misma altura, casi siempre los ojos tienen una oblicuidad y un lado del rostro es más grande, más ancho, más largo, es más fino, qué sé yo. Todo eso tenemos que llevar en cuenta, ¿verdad? Mostrarle al paciente, eso te ahorra un montón de problemas en el postoperatorio. Y planear bien lo que se va a hacer, ¿verdad? Por ejemplo, si vas a operar el párpado y la frente, tenés que operar primero la frente y después el párpado. Porque si vos haces lo contrario, te puede faltar piel en el párpado. Al estirar, ¿verdad? Claro. Entonces uno tiene que tener ciertas tácticas a la hora de trabajar con el paciente. La cirugía de la frente no es una cirugía muy común, ya no, ¿verdad? Hace 40 años casi todos los lifting, el estiramiento de cara, incluían también estirar la frente, que era un corte que iba de oreja a oreja, entre el pelo, se cortaba, se despegaba todo, se estiraba y entonces se levantaba todo lo que es la ceja y esas cosas. Después que surgió el Botox, esa cirugía prácticamente disminuyó en un 95%, 90% vamos a decir. Otra vez vino otra cirugía que vino a evolucionar eso, aparte del Botox, es la cirugía endoscópica, ¿verdad? Que se hacen 3 o 4 o 5 cortes pequeños dentro del cuero cabelludo sin sacar piel. Se mete un endoscopio, se mira ahí, desde adentro se despegan las cuestiones, se levantan, se posicionan en su lugar, se fijan y se terminó la cirugía, ¿verdad? Entonces vos tenés un levantamiento de cola de ceja. Pero hay todavía hoy en día gente que tiene problemas de grandes arrugas en la frente que no se pueden solucionar mediante estas
otras técnicas, y en esos casos uno tiene que cortar, ¿verdad? Sea cortar dentro del pelo, cortar delante del pelo o cortar dentro de la arruga, que son las técnicas más tradicionales y más antiguas. Bueno, y de todo esto vamos a hablar en el programa de hoy. Hacemos nuestro primer corte y ya volvemos. Continuamos hablando con el doctor Julio Recalde. Él es especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva. Y el tema de hoy es rejuvenecimiento del área superior del rostro. Eso. Bueno, doctor, este rejuvenecimiento que usted nos estuvo explicando no significa solamente el tema de los párpados. Cuando se hace eso, ¿se puede hacer también algo acá en las patitas de gallo o esta parte de abajo ya no significa la parte superior o cómo es? Sí, normalmente el párpado yo le trato como parte superior, ¿verdad? Ya. Sea el párpado superior o el inferior. En esa zona siempre del párpado hay regiones contiguas, están una junto a la otra, que no requieren el mismo tratamiento. Es decir, si uno trata las arrugas del párpado inferior y tiene que hacer una estirada, una despegada de piel, estirar un poquitito sutilmente, eso no va a mejorar la pata de gallo. Claro. La pata de gallo mejora o con un lifting endoscópico o con un poco de Botox. ¿Verdad? Botox, estamos hablando de una marca, la toxina botulínica, sí, tendría que ser la acepción real. Entonces, y también de repente puede tener, estiraste el párpado, pero se queda igual muy hundida la parte de la transición entre el párpado y la mejilla, ahí tendrías que poner un pequeño relleno, que ese relleno puede ser de grasa del párpado, puede ser ácido hialurónico, hay una serie de opciones que nosotros tenemos que dependen mucho de con qué paciente trabajamos, qué tipo de cirugía hacemos y todo eso. Perfecto. Bueno, tenemos este material que vamos a compartir y el doctor después nos va a explicar. A ver. Se deben tener en cuenta las características particulares del paciente. Cuando el paciente acude al consultorio buscando un rejuvenecimiento de frente y párpados, el especialista debe tener en cuenta sus características particulares a fin de indicar las mejores soluciones. A mayor edad, los resultados serán más limitados, especialmente si el paciente descarta procedimientos quirúrgicos. Cuando las expectativas son muy altas para los límites puestos por el paciente o por sus condiciones clínicas, a veces es mejor no intervenir. La mayor parte de las veces nosotros tenemos una conversación fluida y agradable con el paciente, pero si el paciente te pone muchos limitantes y al mismo tiempo tiene muchas expectativas con respecto al procedimiento, o te pones de acuerdo con el paciente o no lo intervenís. Aquella famosa cosa, ¿verdad? Expectativa versus realidad. La expectativa tiene que ser acorde a la realidad. Nosotros no podemos hacer más que eso, ¿verdad? Hay gente que viene y me pide, por ejemplo, operame el párpado. Y yo le miro y le veo el párpado y veo que tiene un ojo hundido, un párpado, una frente prominente, bien saliente, el ojo hundido allá atrás. Si yo le hago caso y le opero el párpado, ese paciente no va a poder cerrar el ojo. Lo que yo tengo que hacer en ese caso es levantar la ceja. Ya. Porque si voy directo a lo que el paciente me dice, voy a meter la pata. Una frente prominente casi siempre trae el problema de que la ceja se cae y el párpado parece que cuelga.
uno le opera y el ojo se hunde, ¿vale? Te dice después ojo de muerto. Claro. ¿Entendés? Y es muy difícil volver a reparar. Entonces, en esos casos uno tiene que hacer, a veces se opera el párpado, pero es mucho más sutil lo que hacemos, ¿verdad? Pero tenemos que ir directo al problema. Claro. Claro, yo creo que el paciente, y me imagino, el paciente lo que quiere es verse bien. Claro. Si le tenés que operar acá, si le tenés que subir, qué sé yo, a mí por lo menos, en mi caso como paciente, yo diría, bueno, déjame linda, no sé lo que me vas a hacer. No, el paciente tiene derecho a ignorar lo que tiene. Ese es su derecho porque él no, claro, no es médico. Ahora, nosotros tenemos que orientarle de la mejor manera posible para que su resultado sea el más satisfactorio con la menor cantidad de secuelas posibles. Claro. Porque todo lo que hacemos tiene una contraparte, ¿verdad? Una contrapartida. Entonces, en ese caso, por ejemplo, frente prominente, con ceja que se va cayendo, lo mejor es levantar. Pero te dicen, no, pero no quiero un corte acá, no quiero esto, no quiero aquello. Entonces, ¿verdad? Siempre hay que tener mucho cuidado. Hay que negociar, ¿verdad? Pero hay que hablar. Eso es lo que me gusta. Claro. El doctor siempre dice, hablar bien antes y no decirle, sí, te voy a hacer, después lo operás y no es lo que quería. Claro. Es súper importante. La comunicación es lo más importante del procedimiento y del postoperatorio también, porque decir, te dije yo tal cosa y vos me dijiste que sí. Claro. Te dije tal cosa y me dijiste que sí. Bueno, entonces está ocurriendo aquello que hablamos. Perfectamente. Bueno, vamos a ver este siguiente material, por favor. Análisis de la caída de cejas. Cuando las arrugas no son muy profundas y la caída de cejas no es muy pronunciada, se puede indicar el uso de toxina botulínica. Si la caída de cejas es importante, se puede realizar cirugía de levantamiento por vía endoscópica, lo que al mismo tiempo consigue que algunos excesos y bultos en los párpados puedan hacerse menos notorios. Cuando la caída de cejas es importante y las arrugas de la frente están muy marcadas, se puede recurrir a la cirugía de estiramiento frontal tradicional por vía coronal o precapilar. En alguna ocasión se pueden disimular las arrugas de la frente con ácido hialurónico, pero por lo general se debe acompañar con toxina botulínica para un mejor efecto. Sí mismo. Ese es bien específico el tema frontal, ¿verdad? La mayor parte del tratamiento de la frente y cola de ceja, caída de ceja, vamos a decir en un 80% podemos tratar con toxina botulínica, que es una cuestión que se hace en consultorio, no necesita internación, recuperación rápida, efecto relativamente rápido, porque en 20 días vos tenés el resultado, con el problema de que te tenés que hacer una repetición de cada 4 a 6 meses, te tenés que volver a hacer el procedimiento, pero tiene esa ventaja de la rápida integración, casi no suele tener moretones, con eso mismo puedes mejorar también la parte de pata de gallo y todo eso. Es una parte importante, ¿verdad? Y si mejora mucho con la toxina y tenés alguna pequeña arruguita que ya se queda ahí, puedes hacerle un relleno con ácido y con eso se solucionan las arrugas y tener una frente bastante más descansada, con menos marcas y todo eso. Si lo que notamos es, como yo te había dicho, con una frente relativamente prominente, con la apariencia de que el párpado se está cerrando, pero todavía vemos que podemos levantar un poquitito y se mejora todo eso, hacemos lo que le llamamos un lifting endoscópico, despegamos, sujetamos, levantamos y eso despeja la mirada y con o sin tocar el párpado superior. ¿Dónde se hace la incisión cuando se hace este lifting endoscópico? En el pelo. Entre el pelo. Ahí y ahí sí. Se estira. Se estira. Ajá. Se despega todo, se posiciona, se ponen unos hilos, ¿verdad? Pero los hilos no son lo importante de la cirugía. Los hilos lo que hacen es permitir que
se tenga esa posición hasta que se vuelva a pegar. Esos no son los hilos tensores. No son los hilos tensores. Son hilos tensores. Son hilos de sutura. ¿Verdad? Y después en el caso ya de que las arrugas son demasiado importantes, no hay forma de solucionarlas en forma conservadora, vamos a decir. Entonces en esos casos hacemos los cortes. Los cortes pueden ser precapilar, le llamamos a lo que es en la transición entre la piel de la frente y el cuero cabelludo, que generalmente le indicamos a mujeres más que nada, a varones no tanto, porque el varón tiene tendencia a perder el pelo y entonces se va a ver la cicatriz. Y mujeres que no tengan la frente muy amplia, porque, con frente muy amplia, porque en ese caso podemos acortar un poquito de esa frente. Y en otras mujeres ya el corte coronal va de oreja a oreja. Normalmente lo hacemos medio curvo como para que no se note tanto la cicatriz. El peluquero siempre la va a encontrar, ¿verdad? Pero de esa forma podemos esconder más la cicatriz. Y ahí estiramos la piel, el músculo reposicionamos, cada uno en su plano, y de esa forma conseguimos un resultado bastante bueno y levantando toda la frente. Perfecto. Perfectamente entendible. Ahora vamos a hacer un cortecito y a la vuelta me pongo botox. No, mentira. A la vuelta continuamos hablando de esto. Charlando con nuestro invitado, el doctor Julio Recalde, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva y también flebología. Estamos hablando del rejuvenecimiento del área superior del rostro. Y yo le decía en el corte, le decía al doctor que bueno, ya me tengo que poner mi botox, porque yo soy Sam Botox, me encanta, me soluciona la vida, me pongo acá, ¡tum!, me levanta esto y ya me abre la mirada y ya está. Bueno, después la otra parte no me miro. Era feliz cuando había tapabocas, ya no se veía eso. Pero en fin, no estamos hablando de mí, estamos hablando del tema con nuestro invitado. Y veamos ahora este otro material, por favor. Examen de la región de los párpados. Se analiza el exceso de piel en los párpados superiores e inferiores, la presencia de bolsas de grasa y su ubicación. Al examinar la exposición de la parte blanca, conjuntiva, de los ojos y los párpados inferiores están muy flácidos, es conveniente darles tensión. De esta forma, se disminuyen las complicaciones en el posoperatorio. Doctor, explícame eso. ¿Cómo es el tema de la parte blanca? Bueno, normalmente al examen del párpado, el párpado puede tener, especialmente el inferior, puede tener varias cosas. Puede tener un exceso de grasa, que se ve como bolsas en el párpado, ¿verdad? Puede tener una hipertonía muscular, que es que el músculo está haciendo demasiada tensión, entonces se ven como rayas laterales, que cuando hace cierto tipo de mirada, eso se marca más. Se le llama festones. Y en otros casos, cuando un paciente que tiene una piel muy flácida, el párpado como que cuelga. Y ahí se puede ver la parte blanca del ojo, debajo, la parte debajo de las pupilas se ve lo blanco. Ya. Entonces, en esos casos se considera que hay se le llama scleral show, ¿verdad? Y nosotros tenemos que darle tensión a ese párpado, no es solamente sacar los excesos, sino que darle tensión a ese párpado para que no haya ese scleral show. Ese sí puede cambiar un poquitito la forma del párpado, pero es súper importante porque va a proteger el ojo. Lo que nosotros estamos buscando con esta cirugía es proteger el ojo. Tiene un efecto estético y un efecto reconstructivo.
La táctica normalmente suele ser: abrís el párpado, preparás eso, tensás el músculo, el tendón, ¿verdad? Que puede ser tensar solamente, puede ser sacar un pedacito del párpado como para acortarlo. Eso normalmente suele ser en pacientes muy grandes, ya con 70 años y con mucha flacidez, que de repente ya le cuelga. Inclusive a veces cuelga y se separa inclusive el párpado del ojo. ¿Verdad? En esos casos es prácticamente un requerimiento hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces primero tensamos el tendón del párpado inferior y luego hacemos la retirada de grasa, si es que hay, y tensamos esa piel y músculo y cerramos el párpado. Eso tiene un efecto súper bueno. Visualmente, para el que mira al paciente, se ven menos bolsas, se ven menos cosas, ¿verdad? Y desde el punto de vista de la protección del paciente, estamos súper bien, porque el ojo se va a poder cerrar completamente. Pero sí o sí se hace arriba y abajo, doctor. No siempre. No siempre. Hay gente que solamente acude a la consulta por el párpado superior, hay gente que solamente acude a la consulta por el párpado inferior. La mayor parte siempre es arriba y abajo. Y hay gente que te viene por el párpado, pero al final son las patas de gallo lo que quiere, ¿verdad? Y las patas de gallo normalmente tratamos con uso de toxina. Claro. Doctor, ¿y los de raza asiática que tienen los párpados diferentes? No sé cómo es, no tienen tan dobladito como nosotros. Ellos, en el párpado superior hay un músculo que se llama elevador del párpado superior. Sí. En el occidental, el párpado superior, ese músculo se inserta en el borde de un cartílago. Sí. ¿Verdad? Entonces se marca el surco. Sí. En el asiático, ese músculo no se inserta, viene por delante como una cortina. Entonces lo que el asiático no tiene es el surco. Y lo que se hace cuando se hace la occidentalización de párpado del asiático es cambiar el lugar de inserción de ese músculo. Claro, pero el asiático no tiene el problema que uno puede tener de el párpado caído. Puede, depende. Eso siempre depende de qué tipo de problema tiene, ¿verdad? Ya. Como ellos tienen normalmente una frente más, no tienen tan saliente la frente, sino que ellos suelen tener una frente más retraída, entonces da la sensación como que la frente y el párpado se continúan como uno solo, ¿verdad? Es una sensación, ¿verdad? Claro. Una característica racial, pero pero que lo mismo los asiáticos se hacen cirugía para rejuvenecimiento. Claro, se hacen. Y lo que más se hacen los asiáticos es eso, de la occidentalización. Cambiar la inserción. En vez de dejar el músculo por delante del cartílago tarsal, se llama, se cambia eso y se inserta en el borde, y ahí entonces se dibuja el surco del párpado superior. Pero la piel también es diferente de los asiáticos, por lo general, mucho más linda. ¿No envejecen luego, doctor, ellos? Es que, primero, dieta, exposición solar. Sí, cero prácticamente. Cierto. Ellos se cuidan muchísimo, tienen otro tipo de dieta. Fíjate que, por lo menos, acá la mayoría de lo que yo veo acá, y por lo general, ¿verdad? No hay tal problema. Yo creo que hay también, pero no es tanto como acá el problema de obesidad, de malnutrición. Y ellos se cuidan muchísimo del sol, muchísimo, ¿verdad? Desde temprano se cuidan mucho. Y todas esas cosas, por supuesto, van mejorando la calidad de la piel, ¿verdad? No como nosotros que nos tiramos al sol a tomar sol. Y después está el espesor también. Corea es un poco más frío que acá, o sea, bastante más frío, ¿verdad? Sí. Entonces también el tipo de piel también responde a ese tipo de cosas, ¿verdad? No tengo muchos pacientes orientales como para poder decirte exactamente cómo es, pero lo que notamos nosotros es
Ellos, por ejemplo, prácticamente no tienen manchas solares y ese tipo de cosas. Sí. La piel es blanca, perfecta, y Sí. usan muchos productos blanqueadores. También, y se cuida muchísimo. Muchísimo. Yo estuve 3 veces en Corea, estudié ahí, amo Corea y la piel que tienen es maravillosa y de verdad, no sé lo que dice el doctor, pero no envejecen nunca. Yo quería que me contagie un poco, pero bueno, realmente es importante, obviamente se cuida muchísimo del sol también. Vamos, tenemos tiempo, señorita productora, muy bien. Vamos entonces ahora a ver este siguiente material. Las famosas arrugas patas de gallo. Son arrugas de expresión, consecuencia inevitable del paso del tiempo. No hay una edad determinada para su aparición y se generan en los laterales externos e inferiores de los ojos, un área donde se juntan músculos y se caracterizan por arrugas en una piel fina. Esta zona responde muy bien al tratamiento con toxina botulínica y al tensado de la piel durante el estiramiento. Sí, realmente es así. Es un área que es muy característica. La gente la identifica mucho como una señal de envejecimiento, ¿verdad? Y responde espectacularmente al uso de toxina botulínica, pero nosotros cuando llegamos a otras instancias quirúrgicas donde tenemos que intervenir ahí, normalmente al entrar en la zona del cigomático, del hueso, del pómulo, ¿verdad? Nosotros tenemos oportunidad de llegar al músculo y de repente darle un poquito de tensión, y eso disminuye también mucho las arrugas de las patas de gallo, ¿verdad? Tiene eso, es relativamente sencillo para la mayoría de los pacientes. Hoy en día que te consultan por eso, casi todos eligen hacerse un poquito de toxina. Pero cuando nosotros tocamos desde adentro, solemos también darle un estironcito con unos puntitos para que quede. Claro. Y va a ser como una toxina que dura más tiempo. Claro. Doctor, esa parte de las patas de gallo, eso tanto, yo sé que hombres y mujeres van al cirujano y se hacen retoquecitos y todo, pero tengo la impresión de que es lo que más se hacen los varones, es eso, ¿o no? Sí, hay un mercado bastante importante de gente que consulta por pata de gallo, y tenemos, ¿verdad? Varones, mujeres. Ahí tenemos que tener también en cuenta el tipo de envejecimiento que está teniendo esa persona. A veces hay gente a la que le ponemos rellenos también en esa zona. Ah, porque está muy profundo. Porque está muy profundo, entonces le marcamos un poquitito más el borde de la órbita poniéndole un pequeño relleno, o sea, ácido hialurónico o de hidroxiapatita de calcio, ¿verdad? Y con eso se consigue que al disminuir el hundimiento de esa zona, el músculo como que se estira más y también disminuyen las arruguitas. Pero hay arrugas que son sexys, quedan lindos. Brad Pitt y George Clooney, por ejemplo, se ríen y acá tienen así todo y le queda súper lindo. Que no se hagan ellos nunca. Bueno, vamos al corte y volvemos ya. Bueno, seguimos hablando de rejuvenecimiento facial. Nuestro invitado, el doctor Julio Recalde, nos está explicando con mucha paciencia todo lo que le preguntamos. Y tenemos este otro material para compartir. El área de los pómulos. Cuando en esta zona se presentan pequeñas bolsas que parecen asociadas a las de los párpados, el especialista debe explicar que no mejoran con la cirugía de párpados y su tratamiento es muy difícil.
es más probable que mejoren por un estiramiento facial que por una cirugía palpebral. En algunos casos se puede realizar un levantamiento de la zona malar desde los párpados, que produce un cambio agradable en la zona de mejillas. Sí, bueno, hay gente que tiene tendencia a, por debajo del párpado, formar una pequeña bolsa en la prominencia del malar, ¿verdad? O el pómulo. ¿Pero una bolsa como hundida o una bolsa como una que bolsa sale? como que sale. Ah. En esos casos, muchas veces como se van a operar el párpado, te piden, sácame a eso. Sí. Es el peor error que nosotros podemos cometer, tocar eso, porque eso no se soluciona. Entonces uno tiene que ser muy... Primero tiene que haber leído, ¿verdad? Tiene que haber... Claro. Visto Tener experiencia en eso. Tener experiencia, porque esa es la primera gran advertencia que te hacen en todos los libros, de no tocar eso. Y especialmente no tocar directamente, porque lo único que hace es empeorar. Pero es una grasita que se forma. Parece como una grasita. Ajá. Podemos definirla así, pero, pero no es. No es, ¿verdad? Entonces, en esos casos lo que hacemos es, con el lifting, sí estiramos y posicionamos, pero no tocando el párpado y no desde el párpado para tocar eso, porque ahí si se queda para siempre, ¿verdad? Es muy difícil de tratar la bolsa malar, especialmente la que producimos nosotros. Y la bolsa malar está ahí, se deja ahí, se la trata con un lifting y se trata de no tocar directamente eso. Uno siempre se arrepiente de haber tocado. Eso es algo así. Mientras no tenés y no sabes qué es, está bien. Sí. Pero una vez que tenés y surge alguno de nosotros que dice, yo te voy a tratar, lo más probable es que nos resulte bien. Tiene que ser con lifting. Con lifting. Ya, perfecto. Perfecto. Bueno, y ahora tenemos este otro material. A ver, preparación y recuperación del paciente. Preparación y recuperación del paciente. Cuando se utiliza toxina botulínica o rellenos, la preparación puede ser mínima, como pruebas de coagulación. Si se planean procedimientos complejos, se realizan análisis completos y electrocardiograma. El retorno del paciente a la actividad laboral es relativamente rápido, horas en casos de tratamientos poco agresivos, 1 semana con los tratamientos de párpados y 2 semanas o más en casos de grandes cirugías de la frente. Sí, bueno, tenemos que preparar siempre al paciente, ¿verdad? Los procedimientos de relleno con ácido o procedimientos de toxina, casi siempre, si son pacientes conocidos, mediante el interrogatorio nosotros ya vamos descartando la necesidad o no de algún análisis. Pero cuando vamos a intervenir, tenemos que pedir todo. Ya cuando tenemos planeado un corte, pedimos coagulación, pedimos un electrocardiograma de rutina y pedimos una autorización de un clínico, es decir, pedimos que haya una tercera persona, no solamente el paciente y yo, sino que una tercera persona, un médico que revise todos los estudios y él diga, está todo bien, se puede operar, o no está bien y vamos a... Eso es como una medida de soporte para que el paciente salga bien, ¿verdad? Las cirugías se pueden hacer bajo anestesia general, se pueden hacer bajo anestesia local también, siempre dependiendo de qué es lo que vamos a intervenir y de las condiciones del paciente. A mí, por ejemplo, no me gusta operar párpados con el paciente despierto, ¿verdad? Puede ser semidespierto, entonces si vos le llamás por su nombre y le decís, abrí y cerrá tu ojo, el paciente abre y cierra los ojos y vos sabés que estás bien, ¿verdad? Pero por lo general, si el paciente está muy despierto, también tiene la tendencia a querer mirar lo que uno está haciendo. Y mueve. Y uno puede estar moviendo y uno le puede lastimar también. Entonces, a mí, de preferencia, me gusta que el paciente esté
o bien dormido o semidormido, de modo que yo pueda trabajar tranquilo sin que me esté siguiendo. Claro. Doctor, vos dijiste que ves con un médico clínico los análisis del paciente para que autorice que se pueda hacer esta intervención. ¿Qué cosas, por ejemplo, pueden salir en el análisis que impidan o digan no se puede operar? Bueno, si el paciente tiene un problema de coagulación, claro. De repente si está empezando un proceso infeccioso, si por ejemplo en las mujeres, por ejemplo, mayores de 40 años que ya tuvieron hijos y esas cosas, es más común tener infecciones urinarias que no tienen síntomas. Entonces, en el análisis sale infección urinaria, entonces hay que tratar eso antes de intervenir al paciente. Si se hace un electrocardiograma, podemos encontrar algún tipo de arritmia que para el cirujano es más difícil porque nosotros no somos especialistas en eso. Entonces, si hay una tercera persona, un clínico que está más acostumbrado a leer un electrocardiograma, él puede decir, acá hay algo que no me gusta, vamos a hacer tal o cual estudio, ¿verdad? De repente te pide un estudio complementario y te dicen, no, está todo bien, había sido. O te dicen, no, acá hay algo que es serio, vamos a suspender la cirugía. Nosotros tenemos que siempre pensar que estamos trabajando con un paciente aparentemente sano, ¿verdad? Es aparentemente sano hasta que se demuestre lo contrario. Si nosotros encontramos que hay alguna arritmia, alguna cosa que no permite que nosotros le operemos, podemos esperar bien para intervenir en otro momento. Claro, por supuesto. Y muchas veces surge el problema de que el paciente te dice, no, pero yo ya me tomé mis vacaciones, no, yo tengo el mes que viene tengo mi evento y esas cosas. Pero yo siempre le digo, yo te puedo tener lástima, pero si te pasa algo, ¿vos me vas a tener lástima a mí? Pues normalmente se tranquilizan, ¿verdad? El tema es que la mayoría de la gente no tiene síntomas, la mayoría de la gente no está enferma, no tiene síntomas, no tiene signos, y los estudios son los que nos pueden dar por decirte, un 99.8% de que todo está bien. Pero qué bueno, doctor, porque muchas veces a lo mejor una persona se fue porque se quiere hacer algún, qué sé yo, estiramiento o una cosita en los párpados o algo, se hace esos análisis y ahí descubre algo que no sabía. Claro. Y puede tratarse y estar más sana. Exactamente, esa es la cuestión, porque encontrarte en el quirófano que tu paciente tuvo un paro que Dios podía mío, haber sido Dios prevenible, mío. ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, ese es el objetivo. Y hoy en día casi todos los sanatorios te piden que ese paciente venga con una evaluación preoperatoria antes de entrar especialmente a una cirugía electiva. Claro. Porque nosotros estamos considerando paciente previamente sano en buenas condiciones, ¿verdad? Entonces tiene que estar bien, certificadamente. Así es, cuanto más seguro, mejor. Hacemos un corte, volvemos ya. Bueno, y ahora en esta parte tenemos las consultas que ustedes enviaron en las redes sociales para nuestro invitado. Vamos con esa primera pregunta, por favor. ¿Es recomendable realizar una cirugía estética en el rostro en lugar de aplicar Botox? Bueno, es una pregunta un poco confusa, ¿verdad? Pero si uno hace una buena evaluación, va a darle la mejor recomendación posible al paciente. El Botox no es siempre la solución para todo y una cirugía tampoco es siempre la solución para todo. Entonces, también puede llegar un día que un paciente que regularmente se está haciendo toxina, le digas, bueno, ahora ya la toxina no está funcionando, vamos a otra cosa. Claro. ¿Por qué? Porque está demostrado que el cuerpo se va haciendo más resistente a la toxina cuanto más veces se inyecta
Y también que la toxina hasta cierto punto detiene el proceso de envejecimiento. En algún momento ya no detiene más todo eso que se está cayendo. Entonces ahí podemos decir, bueno, vamos a otra intervención, a otro tipo de cosas. Perfecto. Vamos con otra consultita. A ver, ¿se puede realizar la cirugía de párpados si se tiene una afección oftalmológica? Bueno, cuando nosotros estamos hablando de afecciones oftalmológicas, de preferencia lo derivamos primero al oftalmólogo que haga una evaluación. Muchas veces se dice, por ejemplo, la enfermedad del ojo seco, es una enfermedad que imposibilita una cirugía de párpado. O de repente, si tiene glaucoma, se puede hacer la intervención, pero hay que tomar todas las prevenciones, ¿verdad? El paciente tiene que tener su gotita del medicamento y todo eso. Pero por lo general se trabaja en combinación, ¿verdad? Nosotros, si el oftalmólogo nos dice que sí, no tenemos problema en intervenir, pero cuando el paciente se queja de alguna afección específica del ojo, siempre es mejor tener una evaluación oftalmológica antes de operar. Perfecto. Vamos con la siguiente consulta. ¿Dónde se realizan las incisiones en una cirugía de rejuvenecimiento de frente y cejas? Bueno, la cirugía de rejuvenecimiento de frente y cejas tiene diferentes formas, ¿verdad? La más tradicional y la más antigua es la bicoronal, que es la que va de oreja a oreja, de lado a lado, ¿verdad? La siguiente forma de hacer incisiones es cuando vamos a hacer el lifting endoscópico, que se hace dentro de la línea del pelo, pero son 4 o 5 incisiones nada más, de 1,5 centímetros cada una. Están las incisiones precapilares, que son las que están en la transición entre la frente y el cuero cabelludo. Están las incisiones que van dentro de la arruga, se llaman cirugía de Viñas, porque Viñas era el que inventó ese tipo de cirugía, donde vos cortás de 2 arrugas, convertís en una, sacás esa lonja de piel que hay entre 2 arrugas cuando son muy profundas. Y inclusive hay cirugías que no me gustan mucho, pero que de repente se hacen en el borde de las cejas. Se corta alrededor de la ceja y se saca un pedacito de piel y se sube esa ceja. No es una cirugía muy preferida por mí, ni muy requerida tampoco, ¿verdad? Porque implica una cicatriz que puede ser visible. Claro. Una cosa que se puede hacer de repente es en las pacientes que tienen tatuaje de ceja, pues muchas mujeres tienen tatuaje de ceja. Sí. Entonces cortás en el medio del tatuaje y después la paciente se hace otra vez un tatuaje sobre eso. Y ahí se esconde, ¿verdad? Perfecto. Bueno, una última consultita. A ver, ¿son permanentes los resultados de las cirugías estéticas en el rostro? No. Ningún resultado. Bueno, desde mi concepto, hablar de un resultado permanente quiere decir que algo que nunca cambie. Claro. Y el proceso de envejecimiento no se detiene. Lo que vamos a hacer es envejecer con más calidad. Claro. Pero el proceso nunca se detiene toda tu vida. Si vos te haces una intervención a los 40 años y vivís hasta los 90, evidentemente vas a envejecer. Sí. Pero no hay nada que sea permanente. Perfecto, súper claro, súper claro. Realmente envejecer es un privilegio, es un privilegio, seguir vivos. Doctor, gracias por su presencia, por todo lo que nos estuvo explicando y te esperamos en un próximo programa. Muchísimas gracias, Vivi, un saludo a la audiencia y nos vemos la próxima. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite, y no te olvides lo que te digo siempre porque es cierto, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.